Bienvenidos a otra sesión de Mi Crowd, donde estamos descubriendo cómo el capitalismo es uno de los mejores amigos para la mujer y cómo una mujer en Latinoamérica intentando salir de la pobreza puede ser más rentable incluso que la Bolsa de Valores de Nueva York. Hoy nos acompaña María Martí, una eminencia en la defensa de las ideas de la libertad y el objetivismo de Ayn Rand, es directora del Ayn Rand Center para América Latina, haciendo actividades y webinarios súper interesantes, así que les recomiendo desde ya que si no la conocen, empiecen a seguirla. María, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues vamos a tener aquí una pequeña charla donde vamos a hablar acerca de capitalismo, materialismo, vanidad y muchas cosas más. Un placer, Gloria, estar acá con vos. Gracias por la invitación. María, muchas gracias. Y una de las cosas con las que quiero arrancar es que a menudo las personas al pensar en capitalismo piensan en superficialidad, en materialismo, en un alma que no tiene mayores intereses que los materiales. Sin embargo, en su más reciente obra, Antonella Martí, Capitalismo, un antídoto para la pobreza, nos recuerda la importancia del contacto humano. El contacto físico, los abrazos o los besos son un estilo de fuente de abastecimiento emocional que crea un equilibrio químico en el cerebro de quien lo hace y también de quien lo recibe. Al momento en que entramos en contacto físico con alguien que apreciamos mucho, secretamos poderosas sustancias químicas que nos pueden hacer sentir demasiado bien. Ustedes se preguntarán otra vez, ¿qué tiene que ver esto con las ideas de la libertad y el capitalismo?, dice Antonella. La respuesta es la siguiente: mucho. Es claro que los sistemas socialistas a lo largo de la historia han sido los principales destructores de relaciones, de amistades y familias. Lo hemos visto en los largos procesos de exilio que representan los socialismos a lo largo del mundo y principalmente en América Latina, casos como el de Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera, donde las familias se separan, se dividen, el contacto físico con los seres queridos empieza a escasear y esto al final del día tiene un fuerte impacto en el desenlace del equilibrio químico de los individuos, llevándolos muchas veces a altos niveles de depresión, de tristeza y por ende una baja en la calidad de vida. El impacto del socialismo en el cuerpo humano, en las emociones y en el cerebro es realmente grave. Y eso es parte de lo que tú te dedicas al difundir la filosofía del objetivismo, que se trata de ver al individuo como un ser humano integral, donde emociones, racionalidad y productividad son base fundamental. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, antes que todo quiero hacer un comentario ahí, ¿no? De cómo explicaba Antonella cómo el socialismo, digamos, divide a las familias, las separa, gente que se va en una balsa corriendo riesgo de su vida para una vida mejor, dejando a su familia atrás. Claramente eso, y también cómo socava las relaciones desde adentro, ¿no? Porque fíjate que en todos estos sistemas socialistas o comunistas, de alguna manera se está esperando que los mismos familiares actúen de espías y que delaten a su familia o a sus amigos cuando supuestamente están hablando mal del gobernante de turno o cuando están pensando en escaparse. Es decir, se genera como relaciones tóxicas dentro de las mismas familias y amistades en donde empezás a desconfiar de la persona que tenés al lado y que supuestamente has querido durante toda la vida. Así hasta ese punto llega. Y con respecto al capitalismo, justamente todo lo contrario, ¿no? El capitalismo, en definitiva, es el sistema que se basa en el individuo y en el respeto por los derechos individuales. Y fíjate cómo los padres fundadores tan sabiamente pusieron en la Declaración de la Independencia, ¿no?, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Porque justamente lo que entienden es que somos individuos, que cada uno somos diferentes a los demás, que tenemos nuestros propios proyectos, que tenemos nuestros propios sueños y que justamente tenemos que generar un sistema que nos dé la libertad para poder alcanzar esos sueños y esos proyectos. Eso es lo más importante en la vida de un individuo. Y las emociones, en definitiva, son parte de la vida humana. Es decir, cuando nosotros decimos que hay determinados sistemas que destruyen la vida, van en contra de la vida y otros que la promueven, no estamos hablando solamente de vida biológica. Es decir, los seres humanos no nacimos acá para nacer, respirar, alimentarnos, tener un techo, abrigarnos y morir. Es decir, tenemos toda una vida psicológica, emocional, que también es parte de la vida. Queremos crecer, queremos florecer, queremos tener buenas relaciones, lindas amistades, amores en nuestra vida.
Y eso es justamente parte de la vida de un ser humano, y lo que te permite lograr eso, justamente, es un sistema en donde puedas tener libertad, en donde puedas tener independencia económica, donde puedas crecer económicamente y no te asocies a los demás por compulsión, por coacción o por seguridad o dependencia. Acordémonos lo que eran las relaciones antes, ¿no? Antes del capitalismo. Las mujeres se casaban con determinadas personas simplemente por seguridad o, o por obligación, para mantener el estatus de la familia. En cambio, justamente esta libertad que nos dan los sistemas capitalistas es lo que permite a la gente florecer y generar este tipo de relaciones contractuales, que son las que finalmente nos generan otro tipo de emociones, ¿no? Así que estoy completamente de acuerdo con Antonella, que es la libertad y es el capitalismo lo que te permite de alguna manera vivir una vida mucho más plena. Y también pensemos en lo siguiente: en todos estos países socialistas, en donde la gente se preocupa desde la mañana a la noche en qué producir para poder comer, que se pasa haciendo horas y horas de colas para poder mantener sus necesidades básicas. ¿Qué tiempo te queda para dedicarle a una amistad, a una relación, a un hijo? Es decir, todas las relaciones requieren dedicación, requieren tiempo, requieren estar preparados para eso, listos, tener el humor para eso. Y eso justamente se logra en situaciones de libertad, en donde uno ha dejado sus necesidades materiales más indispensables para poder dedicarse también a otra cosa. Así que desde el Ayn Rand Center justamente lo que tratamos de hacer es lograr que la gente se dé cuenta de cuáles son los sistemas que funcionan para que como seres humanos podamos florecer y cuáles son los sistemas que no funcionan. Fíjate que hablando de eso, María, pasa que venimos de una región donde el egoísmo está mal visto y el sacrificio por el otro es lo positivo, pero conforme estamos avanzando en neurociencia y estamos avanzando en psicología, tanto los libros de autoayuda como el budismo, como todos los manuales para que tú obtengas en tu vida relaciones sanas, separarte de las relaciones tóxicas, los consejos que dan precisamente son compatibles con el egoísmo racional de Ayn Rand. O sea, son otras vías que están llegando a la misma conclusión. Y es que si tú te enfocas en ti mismo, te pones a ti primero, pones límites a relaciones tóxicas y tienes intereses personales, vas a ser un ser humano autónomo y capaz. Es decir, otras vías psicológicas, neurocientíficas, de autoayuda y filosofías orientales llegan a la misma conclusión que Ayn Rand llegó con el egoísmo racional y que va completamente en contra de esa visión latinoamericana de que pensar en ti mismo está mal, de que lo que está bien es el altruismo, el sacrificarte por el otro y el ponerte casi que de alfombra para que todo el mundo te pase por encima. ¿Crees tú que estas otras vías pueden ser un vehículo para que las personas empiecen a ver en el capitalismo algo congruente, donde como por ejemplo las mujeres de mi crowd, al pensar en sí mismas, tener proyectos personales y utilizar los microcréditos para ellas pararse en sus propios pies, dejan de ser una carga para una sociedad que en teoría es altruista y se preocupa por el otro, cuando en el fondo es abusar del otro con un egoísmo irracional para beneficiarse ellos? Es que es totalmente, digamos, la descripción que vos haces de de la situación en América Latina es tal cual, digamos, desde nuestra familia, desde el colegio, desde la religión, nos han metido en la cabeza que venimos a esta vida para ser sacrificados, digamos, que tenemos que sacrificarnos por los demás, que tenemos que dejar de lado nuestros valores por los valores de los demás. Y fíjate las relaciones tóxicas que se generan así, porque, digamos, siempre cuando alguien se sacrifica, alguien se tiene que beneficiar necesariamente de ese sacrificio, con lo cual lo que generas es grupos en permanente oposición, es decir, ¿de qué lado vas a estar? ¿De los que se sacrifican o de los que recogen los beneficios de ese sacrificio? Entonces yo creo, y siempre son relaciones que en definitiva terminan siendo de suma cero, ¿no? Porque si alguien gana necesariamente ha sido a expensas del otro. Tenemos que sacarnos esa visión de la cabeza y tenemos que empezar a pensar en que digamos, las relaciones no son de suma cero, que uno puede ganar y siempre los demás también pueden continuar ganando, pero para eso tenemos que hacer un cambio de mentalidad.
tenemos que sacarnos de encima toda esta moralidad que hemos tomado como apropiada del altruismo y del sacrificio y cambiarla por una moralidad completamente distinta. Ayn Rand decía, no tenemos que volver a la moralidad, a la típica moralidad religiosa, altruista, colectivista. Tenemos que descubrir lo que es la moralidad, tenemos que descubrir una moralidad que esté de acuerdo con la naturaleza humana, con lo que es bueno para el ser humano y el ser humano como individuo, para que pueda florecer como persona. Entonces yo creo que cualquier alternativa que explique a estas mujeres con las que están trabajando ustedes, que el poder de florecer está en ellas mismas, que tienen una mente que piensa, que tienen las habilidades para poder, digamos, de alguna manera resolver los problemas de la vida que se nos presentan permanentemente, pero tenemos las herramientas para resolverlo, pero que tienen que estar dispuestas a correr un riesgo, tienen que estar dispuestas a perseverar, tienen que estar dispuestas a saber que pueden ganar y pueden perder, pero que tienen que hacerse responsables de esos resultados, porque de otra manera estamos haciendo resultado, digamos, responsable a alguien más. Y ahí es donde empiezan los conflictos entre las relaciones. Entonces, yo creo que ese cambio de mentalidad se puede lograr en Latinoamérica, es una mente a la vez, no es algo a corto plazo, pero creo que es el único camino para empezar a tener sociedades florecientes en donde, digamos, en donde no se generen permanentemente este conflicto entre personas y de intereses. Así que por ese lado yo creo que va la cosa, definitivamente. María, y ahora me gustaría que hablemos un poco de materialismo. Muchas personas cuando piensan en capitalismo piensan en este nihilismo y esta falsa crisis de identidad que está viviendo sobre todo el mundo desarrollado, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, bueno, en el índice de la felicidad, a veces países pobres salen más altos y mira, en cambio, los índices de suicidio en Suecia, en Finlandia, donde los viejos por un estado benefactor más que por capitalismo, terminan solos porque la propia familia ya no se hace cargo de ellos porque el Estado ha reemplazado, digamos, a ese núcleo familiar, pero al final y al cabo lo que te dicen es tanto capitalismo lo que trae es seres humanos superficiales que juzgan a los otros por la marca de ropa que tienen y siempre es querer y querer y querer más en el ámbito material, lo cual nos deja completamente deshumanizados y desespiritualizados y que por lo tanto, en lugar de ir hacia un mundo más capitalista, deberíamos de ir a un mundo más frugal, con menos cosas materiales. ¿Qué podemos decir de eso respecto de si realmente lo que se busca con el capitalismo es seres humanos superfluos, materialistas y mezquinos que ven a los otros nada más como herramientas para sus propios fines en vez de verlos como seres humanos fines en sí mismos? Yo creo que lo primero que todo que tenemos que despersonalizar el capitalismo. El capitalismo es un sistema que lo único que hace es proteger los derechos individuales de las personas, pero no tiene en mente y no tiene un alma, digamos, no dice yo quiero generar gente que sea materialista y superficial y demás. Es decir, lo que tenemos son individuos y que cada individuo tiene sus propios valores y vas a tener diferentes tipos de individuos. Vas a tener individuos muy profundos que quieran mejorarse como personas y lograr ser la mejor versión de sí mismos, intelectual, espiritualmente y físicamente. Tendrás otras personas que son completamente superficiales y que lo único que le importa es la marca de la ropa y te va a juzgar a los demás justamente por la etiqueta que use en su remera. Digamos, pero eso no es culpa del capitalismo, sino que estamos como de alguna manera dándole un poder al capitalismo que no tiene, que es elegir cada uno sus propios valores. Tenemos libre albedrío, tenemos una mente que piensa y nosotros decidimos qué valores perseguir. Lo que sí te da el capitalismo es muchas más posibilidades para alcanzar esos valores que vos elegiste. Puedes haber elegido buenos valores o malos valores. Yo digo, pero el capitalismo lo único que hace es darte las posibilidades de alcanzarlo. ¿Por qué? Porque te ofrece muchas oportunidades, te maximiza oportunidades para que puedas ser independiente, para que puedas generar riqueza y alcanzar esos valores que te propusiste. Pero también si vos te pones a pensar, hay algo que también es lógico, en la medida que uno tiene sus necesidades más básicas satisfechas, empezás a querer más cosas.
Si yo tengo ya un par de zapatos y me sobra dinero porque produje más, bueno, por ahí me voy a comprar un segundo par de zapatos o un tercer par de zapatos. Eso no significa que tampoco sea superficial, significa que querés mejorar también tu calidad de vida. Y es bueno que tengas esa posibilidad y que cada uno defina hasta dónde llega, digamos, ese interés por tener más, por ejemplo, que es lo que tanto se le critica al capitalismo, ¿no? Uno es verdad, va a un supermercado en Estados Unidos y yo a veces me agarro la cabeza y digo, ¿por dónde, qué elijo? Porque tenés tantas ofertas y que te marea un poco cuando venís de sociedades más de economía mixta o más socialistas, en donde a veces no encontrás el producto que vas a buscar, puede ser que te marea, pero al final decís, qué bueno tener tantas opciones. Lo que te da el capitalismo son opciones, pero nunca uno tiene que olvidarse que el que elige, el que lleva las riendas es uno. Entonces, criticar al capitalismo como si tuviera un alma es completamente ridículo, digamos. Lo que tenemos que hacer un poco más de introspección en cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros valores y tratar de elegir esos valores en concordancia con lo que somos como seres humanos y lo que nos va a permitir mejorar como seres humanos. Pero si te pones a pensar, entonces, ¿qué vendría a ser lo no superficial, ¿no? Vivir en un sistema como Cuba, en donde no tenés la posibilidad de mejorar, ni florecer, ni tener más cosas en tu vida. Eso supuestamente te va a permitir ser más espiritual o ser más profundo. En definitiva, estás tan preocupado por ver lo que tenés que comer o de salir a prostituirte para poder alimentar a tus hijos, que no te queda justamente tiempo para pasar más tiempo con tus hijos, para agarrar un libro, para poder escuchar una linda música. Es decir, cuantas más posibilidades tenés, más también oportunidades tenés de profundizar en niveles más, digamos, más espirituales en tu vida, por poner espirituales, ¿no? No creo en el espíritu del sí, pero digamos, de poder ahondar en temas más profundos en tu vida. Creo que con tu respuesta hay dos cosas súper evidentes que yo trato también de transmitir con mi trabajo, y es que no pongamos al capitalismo o al mercado como nuestro psicólogo, ni nuestro profesor de ética, ni nuestro life coach. El mercado simplemente somos todos individualmente tomando decisiones voluntarias y, si nos lo permiten, libres, donde ninguno se esté pisoteando al otro, sino que cada quien pueda tomar en igualdad de reglas, donde todos pueden participar, pues las decisiones que mejor nos convengan. Y el hecho de que haya seres humanos superficiales y materialistas no cambia cuando hay comunismo o socialismo. De hecho, se pone peor, porque como tú decías, y mi propia familia lo vivió, las traiciones empiezan. Y empiezas tú también a ver con quién te relacionas porque te puede dar algo de comer o un privilegio o un beneficio. Entonces, en todo caso, en los sistemas donde más materialista te vuelves y donde estás obsesionado con lo material, es precisamente donde esa material escasea. Pudiésemos decir que entonces los que defendemos el libre mercado somos más humanos precisamente porque lo que queremos es que la economía funcione libre para que tengas tiempo de hacer otras cosas que te hagan más humano. Y Antonella, respecto de esto, también en su libro Capitalismo Antídoto a la Pobreza, habla de que el valor, al igual que la belleza, está en los ojos de quien la mira. No se trata de alguna cualidad científica de los objetos, como el peso o el tamaño. Cada quien valora las cuestiones de diferente manera. Es más bien lo que cada individuo piensa de ese objeto. La gente de un país lluvioso daría poco valor a un vaso de agua, pero quienes están en el desierto lo consideran muy preciado. Está claro que lo que valoramos es subjetivo, pero ¿qué hacemos en América Latina, donde lo que la gente valora subjetivamente es el sacrificio, la corrupción, la envidia, el vivir de otros saqueándoles? Yo creo que ahí, que en América Latina, vamos a hablar de América Latina, pues lo que nos estamos enfocando, en realidad es verdad, existe esta mentalidad, pero existe, para mí hay dos clases diferentes de equivocados. Está el primer caso que no creo que sean personas que necesariamente valoren la corrupción o que valoren el vivir saqueando o que los motive la envidia, pero sí creo que valoran el altruismo y el sacrificio. Esto de la idea de que todos tenemos que ser iguales, el tema de que ser pobre en el fondo es bueno porque nos vamos a ganar un lugar en el reino del cielo. Creen que la igualdad en realidad es lo que hay que lograr, la fraternidad. Yo creo que el problema ahí es que no creo que sean personas deshonestas, sino que han elegido una ética inapropiada. Entonces, en definitiva, siguiendo esa ética, logran malas consecuencias, porque terminan votando por
por ejemplo, sistemas en donde lo que buscan es la redistribución, busca igualarnos a todos, buscan sacrificar a algunos en beneficio de los otros, pero realmente consideran que ese es el ideal moral. Si te pones a pensar, tanto nos han metido desde la filosofía franco-alemana, Rousseau, que donde dice que si hace falta sacrificar a un individuo en pos de el engranaje que es la sociedad, bueno, entonces hay que sacrificarlo por el bien común. O desde la iglesia, en donde supuestamente los modelos, que pueden ser los curas, los votos que tienen que seguir son pobreza, castidad y obediencia. Y si vos considerás que esos son los valores que uno tiene que seguir, el capitalismo te presenta algo completamente diferente. Te dice, sé libre para florecer, para ser ambicioso, para generar riqueza, para hacer de tu vida lo máximo posible y para ser feliz. Choca con los valores de alguna manera que la gente considera morales. Entonces, entre la elección entre ser moral y ser, no sé, y ser capitalista, van a, digamos, o tener beneficios económicos, posiblemente van a querer ser morales. La gente en el fondo quiere sentirse buena. Si tenés el otro grupo, que los motiva justamente esto que describís vos, ¿no? La envidia, el hecho de decir, no quiero vivir por mí mismo, quiero sacarle el jugo a los demás o quiero vivir de los demás. Y esos, algunos quizás compraron también este tipo de moralidad del sacrificio, pero yo creo que lo que los motiva es otra cosa, ¿no? Se aprovechan un poco de esta idea de que algunos tienen que sacrificarse en pos de los otros y siempre se ponen del lado de, bueno, yo voy a ser los que voy a recibir los beneficios de estos a los que pretendo sacrificar. Yo creo que lo que podemos hacer en América Latina, desde lo que estamos tratando de hacernos ya hace un tiempo, es tenemos que olvidarnos de este segundo grupo, porque contra el resentimiento, contra la envidia, no hay ningún argumento racional que funcione. Lo que necesitan no son argumentos, sino lo que necesitan es un muy buen psicólogo, digamos, para cambiar su cabeza. Pero nosotros no vamos a hacerle justamente de psicólogo. Yo creo que lo que tenemos que apuntar es a esta gente que es honesta y que es productiva y que quiere realmente que la gente mejore, pero que compraron esta moralidad que en definitiva logra todo lo contrario. Y a esa gente de hacerles entender que tienen que hacer un cambio de moralidad, que tienen derecho a vivir por sí mismas, que tienen derecho a su propia felicidad, que no tienen por qué ser sacrificados a nadie, que lo que producen es su propio derecho a conservarlo, que tienen derecho a la libertad. Y yo creo que cuando cambien esa mentalidad, van a empezar primero a votar diferentes, digamos, no van a elegir estos políticos que después lo que hacen es aprovecharse de esta mentalidad para decir, ok, dame, así distribuyo. Y cuando cambien esa mentalidad, justamente las sanguijuelas necesitan gente viva con sangre de que alimentarse. Cuando vos te negás a ser este tipo de víctima, se acabaron los sistemas socialistas, excepto que los impongas, digamos, en forma autoritaria. Pero por lo menos tenemos una esperanza en los sistemas democráticos. Cuando la gente empieza a pensar mejor, va a votar mejor y va a empezar a poner límites a estos buitres, digamos, que están permanentemente tratando de vivir de los demás. Hablando de ese grupo que se considera, digamos, rescatable, háblanos un poco del empresario verdadero, porque esa es una figura que está muy satanizada y al final empresarias también son las mujeres de mi crowd, son las personas de las economías informales, es el taquero de la esquina, no es solo el líder de la gran multinacional con un privilegio proteccionista otorgado por el gobierno. Ese empresario que no recibe prebendas, ni intercambios, ni privilegios con el gobierno de turno para sacar provecho, porque es quien asume realmente los riesgos y hace frente a los problemas de coyuntura o a la mismísima incertidumbre. Entonces, hablamos un poco de esa valentía empresarial, sobre todo cuando te estás enfrentando a sistemas donde el altruismo, el regalar lo que no es tuyo, más que dar empleos con lo que sí es tuyo, es bien visto. Yo creo que el verdadero empresario, el que justamente describiste, el que no recibe prebendas y que no recibe subsidios, que asume riesgos, en nuestros países es casi un héroe y hasta te diría que es un mártir, porque con todos los problemas y los inconvenientes que le pongan de afuera, decidir ser responsable de su propia vida y sus acciones es realmente para aplaudir. La vida en sí, digamos, cualquier persona cuando cruza una calle, cuando toma una decisión, cuando elige una carrera en vez de otra, está tomando un riesgo y tiene un costo de oportunidades. Y cuando vos elegís A, necesariamente te tenés que dejar de hacer B. Entonces, la pregunta acá es, ¿quién va a tomar ese riesgo y quién va a sufrir los resultados de las decisiones que uno toma?
uno mismo o vas a ser responsables a los demás. Y lo que nos pasa en nuestros países de Latinoamérica es que tenemos empresarios que en el fondo son niños que juegan a ser adultos. En el fondo es, no tomo riesgo, lo que hago es, me juego a hacer algo. Si me va bien, los resultados positivos son para mí. Si me llego a ir mal, pretendo una red de contención en donde me aseguran que si yo pierdo, me van a devolver lo que perdí. Con lo cual, en el fondo, esto no es el empresario. El empresario es decir, arriesgo, persevero, tomo las decisiones que tengo que tomar y asumo las consecuencias, las positivas y las negativas. Yo siempre digo, a veces parece ridículo porque cuando uno piensa, por ejemplo, en el deporte, uno nunca espera de un deportista el ser, digamos, crony, por decirlo así. Un deportista dice, bueno, yo asumo que quiero hacer esta carrera. Pongamos el ejemplo de Diego Schwartzman, que es el tenista argentino que es muy bajito. Él dijo, bueno, yo quiero ser tenista. Voy a tomar el riesgo de seguir esta carrera. No necesariamente sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Tengo cosas a favor y tengo cosas en contra, como mi altura al lado del potro que me lleva 40 centímetros de altura. Pero sin embargo, nadie esperaría que Diego Schwartzman dijera, bueno, si me llega a ir mal y yo invertí en mi carrera y me fue mal, pretendo que la sociedad me devuelva lo que yo invertí. O que digan, como tengo menos habilidades que el otro tenista, que Federer y Nadal, pretendo que en un partido me den ciertos privilegios y empezar el partido cada game 30-0 yo arriba. Nadie espera eso de un deportista, pero de alguna manera lo asumimos como algo lógico que un empresario pueda pedir estos favores, que el empresario no tenga que correr riesgos, porque en el fondo son empresarios nacionales y hay que protegerlos. Yo creo que parte de la distorsión otra vez de estos valores que hemos seleccionado, y también hay un tema que es cierto y hay que tenerlo en cuenta, es que los empresarios en Latinoamérica reciben tantos palos en las ruedas de los gobiernos, altos impuestos, leyes laborales imposibles de cumplir, que en definitiva, cuando el gobierno le ofrece por otro lado un subsidio, es como que sienten, bueno, de esta manera por lo menos puedo sobrevivir, ¿no? Tenemos estos estados que te rompen las piernas y después te regalan las muletas. Entonces es muy fácil también verse tentado a pedir la ayuda. Lo que tenemos que hacer en estos casos es, otra vez, volver a limitar digamos, la función del gobierno y que no se meta para nada en las decisiones empresariales y en la economía de la gente. Es la única manera de empezar a lograr realmente empresarios, ¿no? Y no estos empresarios que en el fondo viven de los favores de alguien más. Y precisamente creo que ese es uno de los objetivos con Mi Crowd, empezar a formar empresarias que desde abajo tengan ellas el control absoluto, a pesar de los sistemas intervencionistas, mercantilistas y socialistas que hay en Latinoamérica. María, te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista con ejemplos muy claros y me gustaría, pues, antes de despedirte, que nos cuentes cómo te podemos encontrar en las redes sociales, cómo te podemos seguir la pista, los webinarios que armas, todo el excelente trabajo que haces con el Ayn Rand Center Latinoamérica y recomendaciones para la audiencia que también espero que compartan esta sesión con sus amigos, con su familia y que volvamos viral este mensaje que pragmáticamente está logrando que mujeres en Latinoamérica sean dueñas de sus destinos con una prosperidad incluyente y con un proyecto que funciona. Y eso, pues obviamente, empatándolo con las sesiones que estamos teniendo, con gente como María Blanco también, Daniela Calle, Axel Kaiser, Stephen Hicks, Johan Norberg y muchísimos más. Así que María, cuéntanos cómo te pueden seguir la pista por las redes. Bueno, estamos con el Ayn Rand Center de Latinoamérica, empezamos hace 1 año y medio, pero estamos con muchísimos proyectos. Hicimos este año toda una serie de webinarios educativos en donde explicamos justamente de qué se trata el objetivismo, pero lo aplicamos a situaciones concretas de la vida, entonces analizamos desde noticias del momento hasta temas psicológicos, siempre desde un punto de vista objetivista. Estamos lanzando el año que viene un programa justamente que se llama Navegando el Objetivismo para que todos los jóvenes de Latinoamérica empiecen a comprender qué es el objetivismo y de qué manera pueden ayudarlos a mejorar su propia vida, porque como decía Rand, el objetivismo es una filosofía para vivir en la tierra, es decir, no es para simplemente discutir abstracciones en una torre de marfil, sino lograr que una buena filosofía te ayude para tu propia vida. Estamos empezando también con un guatemalteco como vos, Juan Ignacio Ordón, que es un psicólogo objetivista.
vamos a empezar un workshop que se llama Vivir Objetivamente, en donde vamos a dar charlas, pero al mismo tiempo va a ser una especie de terapia grupal en donde le enseñemos a la gente también cómo usar su mente, cómo, digamos, fortalecer su autoestima, los puede ayudar justamente a vivir una mejor vida. Y cómo justamente la filosofía impregna toda tu vida y todas las decisiones que tomas. Entonces vamos a buscar justamente generar eso que también las emprendedoras de mi crowd necesitan, que es autoestima y confianza en ellas mismas para salir adelante. Después estamos organizando una en Rancón, seguramente vamos a organizar una también en Guatemala, una en Argentina, una en Brasil. Y la gente que nos quiera seguir lo puede hacer, tenemos un sitio web que se llama ainranlatam.org y estamos en Facebook como Ayn Rand Center Latinoamérica y en Instagram, YouTube y Twitter como Ayn Rand Latam. Así que pueden escribirnos también a info@ainrandlatam.org. Todas las preguntas que tengan, sugerencias para hacer charlas o lo que fuera, cuenten con nosotros, pues estamos aquí para promover una buena filosofía que logrará sacarnos adelante poquito a poco. Y los felicito a ustedes por lo que están haciendo, Gloria, porque me parece un proyecto espectacular. Gracias, Mary. La verdad es que sí, es un gusto y un honor ser embajadora de mi crowd con algo que pragmáticamente está sacando a la gente de la pobreza. Ya ves que a veces dicen, bueno, ustedes con sus fantásticas ideas hagan algo pragmático. Pues aquí está. Y esperamos que sea compartido por toda la audiencia. María Martí, para todos ustedes, señoras y señores, y el Ayn Rand Center para América Latina haciendo cosas fantásticas. Sigan con nosotros que tenemos más sesiones de mi crowd. Gracias, María. Hasta la próxima. Un placer, Gloria.